La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a la emisión número 20 de Sound Politicón. Sí, señor. Y como todas las noches, pues bueno, saludo con gran entusiasmo al Cruz Azuliño, que ha de estar feliz por ese 4-0, pero no más que las Super Águilas. Que son campeón de campeones, Campeón de campeones, mi rey. Buenas Así noches. es. Pues buen fin de semana para los futboleros, en especial para los americanistas, que bueno, es la copa relevante, ¿no? Del campeón de campeones, y esta Cruz Azul se saca ahí de la manga la Supercopa, una cosa así. Sí, una copa molera, sí, camarada. sí, la verdad. Pero pues bueno. Pero bueno. Para este proceso que se avecina, pues no es raro encontrarlo con estos números y muy aventajado con respecto a los demás actores políticos. Después de la elección del 2016, ya no se formaron cuadros políticos de relevancia ni en el PAN ni en el PRI. Exacto. Y Morena siguió con su proceso de estructuración de personajes políticos, de tal forma que esta encuesta que se levantó el mes pasado nos deja ver a un David Monreal muy aventajado en el proceso. Eso lo interpreta uno que él ya está cosechando lo que sembró. Es una ventaja muy grande, pero obviamente yo pienso que esa ventaja se va a ir acortando conforme los demás partidos reactiven sus cuadros. Y obviamente el hecho de que la presidencia de la República esté con Morena, pues obviamente eso puede pasarle factura o no. Todo dependerá de lo que suceda De aquí a 2 años. de aquí a 2 años, que se pasan muy rápido. Es una muestra que constó de 1000 entrevistas que se repartieron en todo el territorio. Para la duda que tú tenías. Exacto, yo tenía la duda, Sí. por ahí decía los datos Sí. que habían sido aplicados a 97 secciones electorales. Sí. Yo quería pensar, yo le decía a Ray fuera del aire, quería pensar que esas 97 secciones electorales obedecen más al área conurbada que a todo el estado. Entonces quiero entender que por cada distrito electoral, para todos los que nos escuchan, por cada distrito electoral se aplicaron 10 entrevistas personales. En promedio. Nosotros tenemos un modelo en el cual tenemos las 1750 secciones electorales que integran más o menos al estado de Zacatecas. Tenemos diseños muestrales con los cuales nosotros podemos decir, quiero obtener una muestra de tantas secciones y cada sección está integrada por tantos electores. Las famosas vitrinas, ¿no? Sí, la vitrina. La vitrina. Este modelo nos ha funcionado muy bien porque es un modelo que aplicamos a la realidad y efectivamente en promedio se estuvieron 10 electores por sección, y eso es ir al municipio de Pinos, Loreto, Villa Hidalgo, Tlaltenango, Nochistlán, Jalpa, Sombrerete, Chalchihuites, Zainalto, Fresnillo, Miguel Axa, Juan Aldama, Mazapil, Concepción del Oro, Villa de Cos. Más o menos así es como se va dispersando la muestra. Se cubre todo el estado. Los 4 secciones federales. Los 4 distritos federales. Federales. Precisamente este modelo está hecho con base en los distritos federales. Y se reparte la muestra. Y van los equipos a recolectar la información. Es difícil que nosotros ahorita podamos entrar en nuestras Zacatecas a la parte de las encuestas por Facebook, dado que... Camarada, Sí. ahí le hablan. No, hay que aclarar, o sea, eso sí es... dado que nosotros con la visita presencial, pues vamos a todos los estratos sociales y a todas las edades. Y Facebook es un instrumento más orientado, no tanto a las personas de la tercera edad, que nosotros llamamos los baby boomers. Ellos casi no. La generación sí, baby sí, boomer, sí. Participan más la generación X y los millennials. Exacto. Y Bicentennial, 18 años. entonces nosotros tenemos que tener esa visita presencial, ahí traemos la información, que la procesamos, la mostramos, y eso nos da
Entonces, eso no significa que nosotros seamos una empresa que trabaje para Morena. Le trabajamos a todos los partidos. El pasado proceso electoral nos pidieron, por ejemplo, 2 encuestas, una para Durango y otra para el municipio de Durango y para el municipio de Aguascalientes. Y en el municipio de Aguascalientes nos las pidieron personajes morenistas. Para la capital se dijo, no, pues no va a ganar. Y no ganó, Y no ganó. Y en Durango no pidieron unas personas para ver cuál de los candidatos, sí, los candidatos por quién se iban, porque así es este asunto. Y también un saludo a Un saludo a David Monreal. supieron que Morena tampoco iba a ir. Entonces pues yo en lo personal tengo como 1000 estudios realizados. No, sí. Estudios realizados. Entonces, este estudio, pues es, puede ser un poco prematuro. Sí, sin duda, Exacto. no hay, O sea, un poco prematuro. el dato positivo a la oposición sería que tienen tiempo para estructurar todo. Para acordar. Y pues bueno, tú que eres también politólogo, Juan, ¿cómo ves este estudio? A mí sí se me hace un poco prematuro, pues, para lo que pueda suceder dentro de 1 año y medio. Pero tú, ¿cómo leíste estas cifras cuando las viste en la jornada, Juan? La verdad es que muy, muy interesante el estudio, y más cuando, como bien dice el maestro, faltan 2 años para la elección. Es decir, las encuestas y las mediciones, los estudios demoscópicos, pues se miden en contextos y momentos específicos. Y estamos hablando de junio del 2019, es decir, para llegar a junio del 2021. ¿Qué tienen que ver? Yo creo que también, como bien menciona el maestro, sigue esa inercia todavía de lo que fue la elección presidencial muy fuerte, con la gente que votó y salió a las urnas a votar por Morena, y que se sigue reflejando en el escenario estatal. Comentábamos, como bien lo mencionó también el maestro fuera del aire, que también a mí no me sorprenden esos números. ¿Por qué? Pues bueno, entonces ahora 2 veces ha sido candidato a gobernador, fue presidente municipal de Fresnillo, senador de la República, con una campaña al Senado también que recorrió los 58 municipios del estado, y me parece que los números tienen una lógica. Ahora sí que ya también no sé qué tan conveniente sea, porque a la hora de sacarlos son 2 años en el que ya saben cuál es el camino, Sí, quién es casi hay a que tirarle, vencer, ¿no? o a contrarrestar. Pero lo mismo, atendiendo a las otras variantes de la encuesta, lo mismo sucede con el que sería el candidato del PRI con mayor aceptación, que sería la senadora Claudia Naya. Pues también ha sido candidata al Senado, que recorrió los 58 municipios, candidata a diputado federal, candidata a diputado local. Tiene su lógica, funcionaria pública, a tener esos números. Ya no sé ahora también que sea más conveniente, si ser muy conocido a 2 años antes de la elección, o esperar y sacar también con menos negativos, con menos posicionamiento, y hacer una campaña, digamos, exitosa en 6 meses, ¿no? Tú ahí, perdón Juan, Sí, el estudio que manejas, Polo, no sé si nos puedes explicar algo que me llamó la atención, que es el índice de opinión, donde Claudia Naya precisamente es la que tiene un mejor índice de opinión, con el 54.5%, y luego le sigue, si mal no entiendo, Ulises Mejía, luego Miguel Torres, y pues sí, entre los peores está Narro y doña Cristina. El índice de opinión es algo ¿Pero muy qué es, sencillo. Nosotros preguntamos qué opinión tienen, si conocen al personaje en cuestión. Pues sí lo conocemos. Y si lo conocen, le preguntamos ¿Qué qué opinión opinión merece? tienen de él, positiva o negativa. Somos así tajantes, queremos ser tajantes. ¿Opinas bien? Sí, O opinas mal, pero no te quedes, pues no sé, eso. Para que no te saque otra respuesta. Sí, alterna para que del no se, encuestado. para evitar que el encuestado evada la pregunta, ¿sí? Entonces, tenemos 2 porcentajes. Lo que hacemos es que la medición de positivos le restamos la medición de negativos. Y eso lo que llamamos el índice de opinión. Entonces, en este caso, Claudia Naya, pues, tiene más. Sí, Un índice 54, positivo. y David Sí. trae 39. Sí, obviamente, pues, Y las campañas. candidato, David es un candidato que polariza.
no tanto Claudia. Entonces, pero sí hemos encontrado que candidatos que polarizan son los candidatos que tienden a ganar los procesos A posicionarse sí, primero. sí, luego- de elección. También nosotros dentro de este proceso le sacamos lo que llamamos la radiografía al candidato, es decir, le decimos qué gente posiblemente esté votando por él, cuáles son sus regiones de donde tiene más votos, o sea, decimos, esto es lo que eres tú, candidato, electoralmente hablando. Eso ya Al día de hoy. Sí, Al día de hoy. Esto Hay ya que aclararlo, es que hay que aclararlo. Al día de hoy. Por eso hoy le mandamos un buen saludo a nuestro buen coordinador. ¿Ya? Sí, sí, sí. Eso yo lo llamo un asunto de consultoría. Decirle, bueno, así vas hasta el día de hoy, porque en sí la encuesta es lo que llamamos una fotografía de su momento. Y que puede permanecer así varios meses sin moverse, o puede moverse rápidamente. No sabemos. Uno de los factores. Pues ya sí. con esto, David asoma la cabeza y a la primera de cambio ya hoy le daban una nota nacional Sí. donde lo acusan pues en Oaxaca de que compra ganado de mala calidad y a sobreprecio. Entonces, pues ahí están los riesgos, ¿verdad? También de Sacar la cabeza. De sacar la cabeza, pues también le empiezan a pegar. Y Juan, a mí me gustaría ver tu opinión sobre el papel. A mí lo que no me sorprende los números de Morena, me sorprenden los de la oposición que están fritos, Sí. ¿no? O sea, el PRI 13.14% de preferencias. Bueno, no lo voy a bajar, 12, perdón. 12.2. 12.2, PAN 4.7 y PRD 3.8. ¿Sí? Ni sumados. O sea, en el ni umbral sumados. de perder, o sea, por el intervalo de confianza, pues en el umbral de perder el registro, el PT, bueno, que sí iría, suponemos, en alianza, y el verde también estaba Sí, frito. todos. La verdad es que los números ahí, yo sigo en el mismo contexto nacional y veo ahí algo que a lo mejor aquí con el maestro nos puede ayudar. Sin duda el PRI tiene 12.2, pero su problema no es que pueda crecer, sino es que tiene un 33% de rechazo. Entonces, siento yo que los positivos pueden variar de acuerdo al contexto, pero es muy difícil cambiar los negativos. Eso es, o lo más seguro es que se amplíen o se queden como están. Entonces, el enemigo del PRI es el voto del rechazo. Eso es para mí su gran problema. Y en el otro, de acuerdo a la encuesta, dice, ¿por cuál votaría? Por ninguno, 17.4, y no contestó el 28, es decir, hay un 46% del Indeciso. llamado voto secreto, entre indecisos, juntamos ahí a lo mejor a todos, pero yo también ¿quién pensaría que puede ir por ese grupo de votantes? Porque Morena lo hizo en la elección presidencial. No querían decir, pero sabían que los tenían de cierta manera en la elección presidencial muy a su favor, o que el rechazo iban a capitalizarlo ellos. No sé si sea el mismo escenario para la elección en 2 años, pero pues yo creo que se va a repartir entre varios. Sí, o sea, el error que cometían los analistas, bueno, por ejemplo, los pro Anaya, no, es que ya tenemos un 20% de indecisos. Todo el Sí, mundo pero ese 20% no quiere se les decir, va exacto. en automático. No sé, yo creo que se diversifica, ¿no? Ese es el clásico error que nosotros detectamos desde muchos años atrás, porque al levantar un cuestionario hay muchas preguntas y se empiezan a utilizar técnicas estadísticas de cruce y uno comienza a ver que ese grupo de indecisos se empieza a repartir de manera proporcional A cómo están los datos. a cómo están de la gente que sí quiso meter su opinión. Entonces, esa es una falsa percepción. ¿Sí? Oye, O conveniente, ¿no? Conveniente para el discurso político de la oposición. Sí, exacto, es decir, no, Pero ahora ahorita ni discurso político tenemos, que es la Es peor. que es eso, ¿no? Platicábamos fuera del aire, Polo, que el problema es que pues, de Morena ves claramente pues a David, a Luis Medina, a Narro, a lo mejor a los presidentes municipales como Saúl, Ulises, el mismo Julio, pero de este lado de la oposición no hay nadie. No hay nadie. Vemos muy esporádicamente, y aprovecho para mandarle un saludo a Noemí, ¿no? Que muy esporádicamente ahí está sacando, por así decirlo, la cabeza, pues, en esta oposición local. o sea, Que precisamente, como bien lo dices, ¿no, Ray? Está frita. pero fíjate, completamente. aparte de figuras,
Juan lo decía, discurso, pues, o sea, El discurso de Posicionamientos, de claro. posicionamientos, respecto, exacto. decía, al tema a lo mejor incluye ya lo que vamos a ir sobre las renuncias, ¿no? Que el peligro que yo veo es que a cada tropiezo es que están gritando fuego, ¿no? Viene la Casavoce con el cambio de Ursúa y echan el grito, pero no se... Ay, espérame, yo no la demerito, híjole. pero no se construye nada, o sea, me explico. Sí. O sea, está mal lo que hace la 4T, pero podemos hacer esto. Y no está el discurso de construcción. Es lo que No, voy. sí hay. Quizás lo están analizando. Sí lo hay. Es poco tiempo después de una Lo que derrota pasa es como la que no hay sufrieron. un punto en comunión de esa oposición que estamos hablando, o de un personaje que emerja, que saque los números, pues, ¿no? De esa oposición, pero sí hay discurso, y sobre todo más Pero lo en local sí ese lo pueden tema, hacer porque en es ese tema de gobierno. Ursúa. Creo que ahí sí, Ray, pues vamos a regresar después del primer corte con el tema de Ursúa, pero pues bueno, queremos finalizar pues a grandes rasgos lo del True Data, pero antes de pasar al otro tema, quería preguntarle, maestro, hablábamos también de las encuestas realizadas al gobernador a nivel nacional, que creo que por ahí publicaron, que salió dentro del top 10, ¿no?, de los gobernadores con mejor aceptación a nivel nacional. ¿En qué pueden ayudar esos datos a este estudio que tú realizaste, maestro? ¿Crees que puedan realizar, se puedan abonar, por así decirlo, al proyecto que saque pues este lado, ¿no? El prismo, ¿no? Lo que está reflejando el trabajo del gobernador. Sí, no ayuda mucho ya, porque se les pregunta, ¿aprueba o no la gestión del gobernador? Pero se les pregunta, ¿cuál es su percepción de crecimiento? No de crecimiento, su percepción del futuro. Para Zacatecas, pues es el 22% para el gobierno. O sea, el gobierno, el ciudadano ya lo ve como. O sea, no veo una perspectiva. Ya no ve una perspectiva de crecimiento. Ya, ese es el problema. O sea, ellos, por eso este proceso, el proceso electoral se adelanta. Ya lo ven como mucho. toro pasado, ¿no? Ya como dicen, no, pues este gobierno dio lo que tenía que dar. ¿Sí? Por eso, aunque pueda tener un 40% de aceptación más o menos lo que tiene, que no es malo, no es malo, pero su perspectiva de ciudadano, decir, no, pues ese gobierno va a seguir haciendo, va a hacer cosas buenas, ya no, ahí es donde se cae ahí, en cambio ya no le aporta a la institución ya no política. aporta. Por ¿no? eso es que los tiempos políticos se han adelantado, porque como los espacios vacíos tienden a llenarse, entonces como ciudadano, o la perspectiva que se ve es que el gobierno pues está comenzando a dejar espacios vacíos en la cuestión de gobernabilidad. Entonces la gente comienza a decir, bueno, pues ya el proceso de elección ya se acabó sin haberse acabado. Y siento que también al final la ciudadanía trata aparte al gobierno cuando se trata de elecciones, ¿no? Y lo pongo como caso Querétaro con Pepe Calzada Rubiroso, que era de los mejores aprobados en el nivel de la República, y perdió la gobernatura. O en el caso de Aguascalientes, ¿no? ¿Verdad? Que es el caso ahí que tenemos más cercano. Creo que al final dice, bueno, sí, hizo muy buen trabajo, pero vamos por otra opción o vamos a buscar una alternativa. Y la gente piensa en alternativas ahora en política. Pero, ¿en verdad estará pensando la gente en alternativa con el nombre de David Monreal o con el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Crees que haya opinado la gente en esa encuesta más por el conocimiento al trabajo de David Monreal, o esta sinergia que todavía trae el proceso pasado, ¿no? El histórico, pues, en cuestión de datos para el presidente? Se analizan dos factores. Primero, la intención de voto por partido y la intención de voto por persona. Exacto. La intención de voto por partido, ahorita para Morena, está como en un 30% a nivel estatal. Y la intención de voto por candidato está a 40%. Entonces, no, le mandamos otro saludo a aquí nos está queriendo decir que el candidato
No, ¿cuál candidato? El funcionario federal trae lo suyo. Ya, Trae lo dígalo, suyo. maestro. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? O sea, por trae lo los suyo. números, Él trae lo suyo ya. Está cosechando lo que estuvo sembrando. Y es una marca también, Sí, es digo, una en marca. Zacatecas ¿Sí? el partido Morena y la marca Monreal también es una marca, porque lo decíamos, no nada más con los antecedentes que tiene él de que has hecho y realizado su propia carrera política, sino también el hermano presidente municipal, el hermano exgobernador, ahora con un gran escenario nacional. Yo creo que todo eso le abona a la marca y a él como persona, ¿no? Sí, le abona mucho. Por ejemplo, uno sabía en el año 2017 que Morena, cuando le ganó la presidencia municipal aquí en Zacatecas, pero que por un proceso legal, pues ¿por qué no quiso contender en extraordinario? Dijo, ¿qué sentido tiene desgastarme esto? Pero para el 2018, que hubo la elección, la marca en Zacatecas por sí sola ganaba, independientemente del candidato que Pusiera, sí. pusiera en la presidencia municipal. Entonces, eso nos lleva a decir, y con la pregunta que hizo, en algunos lugares la marca importa más que el candidato, ¿no? En Guadalupe, que ganaron los 2 distritos locales, ahí se impuso la marca. La marca. Sí, La se mayoría impuso de la marca. las Ahí veces, se por eso impuso vemos la también. marca. Fíjate excepción a la regla, pues, o a lo que venía, pero pues, Publicamos no. las encuestas, pero no nos hicieron caso. Exacto, Están comprando exacto. cosas. Exacto. Están Y venía, comprando y fíjate, calificadores. maestro, venía un tsunami Sí. inimaginable. Sí, Te lo venía. juro que yo nunca pensé que se fuera a dar ese espectro, quiero manejarlo con ese calificativo, Sí. ese espectro político electoral Sí, que sí, no. se dio, pues, ¿no? El año pasado. Por ejemplo, en el distrito 2, que el único que ganó el PRI el año pasado, el federal, lo ganó porque pusieron un candidato pues que nunca fue a hacer campaña. O sea, el de Morena no lo ganó porque nunca fue a hacer campaña. Con unos 4 conciertos hubiera estado. Sí, si hubiera puesto un candidato fuerte en el distrito 2, Morena hubiera llevado los 4 distritos, pero pusieron a alguien que iba de vez en cuando. Y digamos también que en el Sí, distrito sí, 4 sí. federal es donde mayor No, pero- fuerza sí. tenían, ¿no? Estadísticamente, Sí, pues. sí. Pero sí le hubiera ganado, o sea, debería moverle poquito, ¿no? Sí, para que se movieran, pero en este caso, pues las encuestas deben de leerse, como le decimos a los candidatos, ahórrese su dinero, ya no tiene sentido, Exacto. ya no tiene sentido, Exacto. tiene sentido cuando la diferencia es de 5 puntos porcentuales, dice uno, pues se puede Estás en la todavía, pero cuando se abre a eso, porque ha habido preguntas que se van. Pero ahorita ya podrías decirle a algunos que se ahorren su dinero o no. ¿Qué podríamos decirle a la oposición? ¿Que se rinda, que ya empaque o que no? ¿Verdad? O que, como tú dices, que guarden su dinerito. Es muy prematuro, esta encuesta es muy prematura, Es el nivel de que después de un año de las elecciones, el porcentaje de los partidos PRI, PAN, PRD ha disminuido, o casi sigue igual. Uno esperaría que dentro de 2 años lograran incrementar 10 o 20 puntos, lo que yo lo veo muy complicado, al menos que suceda una situación extraordinaria. Tipo Ayotzinapa, escándalos de ese tipo, ¿no? Sí, o sea, no un escándalo más severo. Lo que tiene que hacer la oposición, bueno, ahorita... La renuncia de Brad y toda la bola, pues sí, O sea, ahorita- una recesión, efectivamente, Sí, que puede entrar cambiar. una recesión que ya se pronosticó, pues. Sí, el Banco de México. O sea, en modelos dice que hay una recesión. El asunto de aquí es que ahorita la oposición se ve que va a acceder, tiene todo para acceder a la gobernatura, y que los actores que están ahorita gobernando pues van a tener que entrar en receso. Lo que yo veo básicamente es que los partidos tienen que empezar a reestructurarse para ver qué alcanzan a rescatar dentro de 2 años, para que eso les sirva de base dentro de 6 años.
O sea, Sí, ya pensar a deseado. futuro, sí. Hay que pensar a futuro. Así piensan todos, así es. piensan, sí. Así Hay es, que maestro. hacer nuevos cuadros porque los cuadros que tenemos ya no están funcionando. Entonces ellos necesitan ponerse las pilas y ir al proyecto a ver qué tanto pueden retener en el 2021. Y con base en eso, pues vámonos al 2026, 2021, 24. Nuevos cuadros y nuevas formas de hacer política también. Cada 3 años. Ellos tienen que tener un plan de crecimiento. Si no lo tienen, no se puede. La política es a diario, ¿no? Cada Juan, 3 tus años. reflexiones últimas sobre la encuesta. No, igual, yo creo que falta todavía en esos 2 años. Yo me quedo con el tema de la oposición con muy bajos números, con la falta del discurso hacia una oposición y más siendo gobierno. No veo un actor dentro del gobierno, dentro del partido en el gobierno, que salga y tome posicionamientos y esté generando. Y también veo esa parte, no veo una coyuntura de cuadros nuevos que pudieran ofrecer algo diferente en el próximo proceso electoral. Apostarle sin duda a ese tipo de jóvenes pensando en retener o incluso en avanzarle, y que esperemos ahí, de los cuadros interesantes que pueda tener el partido, pues que empiecen a hacer su trabajo, a ver cómo están los números de aquí a un año, y en ese año pues ahora sí ya soltar las riendas de los caballos, ¿no? No, pues es interesante sin duda, y pues bueno, yo les mando, a pesar de estas cifras, les mando un saludo a todos los amigos de oposición, a Noemí, a Fito, a la senadora Claudia Anaya, al gobernador que también anda por Mazapil, echando precisamente lo que usted decía para poder remontar esos puntos, echando talache y trabajo precisamente para cambiar esa perspectiva. Va a ser una labor titánica, pero pues bueno, hay tiempo, todavía se puede, hay tiempo y pueden suceder muchas cosas, y ya lo hablábamos en el corte. Una de esas cosas que pueden ayudar a esta oposición es precisamente lo que pasa en el contexto nacional, Juan. Vimos cómo en la semana se dio una renuncia importantísima, si no es que la más importante. Yo lo puedo ver como el pilar fundamental de este gobierno, como es la Secretaría de Hacienda. Ursúa mandó una carta letal para todo México, donde está hablando de un conflicto de intereses por parte del jefe de oficina, Alfonso Romo. Sí, ya lo declaró. ¿El viernes o el sábado? El sábado. Y lo que mi camarada siempre se burla de mí porque lloro por mi aeropuerto, pero programa bueno, 20 y programa 20 y sigo sigo llorando por mi aeropuerto, pero pues bueno, uno de los también ya declarados por el propio Ursúa fue lo de la cancelación del nuevo aeropuerto y lo de Dos Bocas. ¿Tú cómo viste esta renuncia, Juan? ¿Cómo crees que ayude precisamente estas cifras que estamos compartiendo para la oposición? No, yo creo que resalta el tiempo, que es muy corto, y que a pesar de ser una facultad del presidente de la República, el nombramiento tanto como la remoción de su gabinete, pues son 7 meses, porque todavía hablan un año, no, son 7 meses. Son 7 meses, y dentro de varios de organismos autónomos, varios de las 9 renuncias que ha habido, pues hay que destacar realmente 3, ¿no? Que son la de Germán Martínez al Instituto del Seguro Social, la de la secretaria de Semarnat, también Josefa González, y sin duda la más trascendente y la que tiene un motivo por lo menos que incomoda al interior del gabinete, pues la de Carlos Ursúa. ¿Por qué? Bueno, pues dice que se toman esas decisiones de políticas públicas sin sustento y que hay un cierto conflicto de interés en la posición de ciertos funcionarios. Eso es lo que debe primero preocupar al interior del gabinete. ¿Por qué? Bueno, quiere decir que a lo mejor no hay una cierta convicción de todos de ir hacia donde quisiera ir el presidente, o al final de cuentas no está muy claro hacia dónde quieren ir al interior. Y ahí veo pues que puede haber alguna falta de alineación en la estrategia que quisiera llevar la Cuarta Transformación, y que no todos están en la misma sintonía. ¿Preocupa? Bueno, sí, porque mandó señales a ciertos mercados. Creo que la designación rápida de Herrera fue una buena salida, pero bueno, al final era uno de los hombres importantes, de los hombres cercanos, y deja de entrever pues que hay por lo menos grupos o divisiones internas, y eso no le ayuda a la presidencia de la República. No, claro que hay que reconocer que fue un golpazo
Al corazón, al corazón. Sin duda, es que te renuncie el secretario de Hacienda, pues pega, ¿no? Pega más si hubieran existido efectos económicos, ¿no? Ya decíamos que el efecto Ursúa, pues al final fortaleció al peso, al final del día, por la pronta respuesta de Herrera. Porque Herrera también, pues hay que reconocerlo, es un técnico, ¿no? Muchos hasta nos echamos, sí cambia el enfoque un poquito. Y decíamos hasta de cotorreo, ¿no? Cuando lo nombra, pues parecía que le habían echado la pipa del tigre. Que ya después de la conferencia de prensa posterior ya le dijeron, ríase, compañero, ¿no? Sí. Ya pasó. Ya pasó. Pero está en el centro, igual le meten en el centro del debate los proyectos estratégicos, ¿no? Que Ursúa en su entrevista con Proceso dice, pues el tema de Dos Bocas, el tema del aeropuerto y el Tren Maya, ¿no? Entonces son esos que de nueva cuenta yo estoy, pues hay que estar convencidos de que el presidente no se va a mover de ahí. Son sus proyectos. Son sus proyectos. ¿No? Entonces el que, ahora sí yo creo que Ursúa pensó que iba a poder cambiar la mentalidad del presidente y pues resulta que no. Y es ahí donde no es tanto que la pueda cambiar, sino que para eso está también él, ¿no? Para decirle, no tenemos sustento en cuanto a las finanzas públicas para aventarnos con un proyecto de eso, que me imagino que fue el posicionamiento de Ursúa. Exacto. Y para eso lo pone, para que te asesore, para que te diga. El experto, al fin y al cabo, Es era Carlos Ursúa. Ursúa, ¿no? Exacto. Maestro, ¿tú cómo viste esa noticia? Que a final de cuentas simbra el porcentaje, los números, las cifras en la aceptación al presidente, ¿no? La renuncia del secretario de Hacienda, alguien me lo preguntó, bueno, yo lo vi inicialmente como las diferencias de grupos de poder, porque al final de cuentas dentro del gobierno y la iniciativa hay grupos de poder, hay grupos de poder. De tal forma que yo tengo la perspectiva de que López Obrador es una persona muy tosuda y no va a quitarse del camino, no va a quitarse de su camino. Esa característica, que es una característica, puede ser una virtud o una de dictadores, propia de dictadores. Es una virtud o una desventaja para él. Las dos. Porque esa virtud le permitió llegar a la presidencia de la República. Le permitió llegar. El caso de Ursúa, yo lo veo, a mí se me hizo un secretario de Hacienda muy tibio, ¿verdad? Muy tibio, así muy en el anonimato, o sea... Que era más bien la característica que necesitaba, ¿no? Era como un técnico, o sea, un radical. Y bueno, Manuel se va por las razones como... que tenga que ir, ponen a otro, el dólar sube el peso una pequeña depreciación, pero hoy en la mañana pues estaba menos de 19 pesos, se recuperó. Yo no sé cuánto tiempo va a poder Obrador jugar con eso, ¿no? a este juego con las variables macroeconómicas, dado que los indicadores industriales de minería y todo siguen bajando. No es culpa de él, así recibe el país con una actividad en decrecimiento el último trimestre del año pasado. Él lo recibe así, él recibe así y sigue con esa dinámica. Un escritor, lo leí en el diario El País, dijo, pues no, López Obrador lo que está haciendo es llevarnos al extremo. Y nos están midiendo cuánto podemos aguantar como ciudadanía. Y eso es lo que yo... Es lo que comentábamos aquí, ¿no? Que es una especie de terapia de shock, sí, donde el que no se queja, lo friega. No, le siguen dando, no te quejas. O sea, él está estirando, que fue muy obvio cuando el gasto que se le retuvo al sector salud. ¿Por qué se lo retuvo si ya estaba programado? Pero voy a estirar a ver hasta cuándo brinca el sector salud. Pues brincar, y si nos veamos el dinero, no podemos seguir así. Y él va a seguir estirando las variables del país, a ver hasta cuánto aguantamos. ¿Y quién se queja? ¿No? ¿Y quién se queja? Y entra mucho en la dinámica de la renuncia de Ursúa. Porque curiosamente Ursúa es quien provoca, por así decirlo, la renuncia de Germán Martínez, ¿no? Sí, es culpa a Hacienda por no darle el dinero para medicamentos. Sí. Y luego él se enfrenta,
dicen, bueno, pues ¿qué está pasando? Hay muchas versiones de bueno, ya con lo que escribió en proceso, pues ya está definiendo por qué se fue, ¿verdad? Sí. Aquí define al jefe de presidencia. Romo es un hombre de extrema derecha y en términos sociales oscila entre el Opus Dei y los legionarios de Cristo. Con un hombre así que llegó a admirar a Augusto Pinochet y a Marcial Maciel, a cabo no solo siendo amigo de López Obrador, sino incluso siendo el jefe de oficina de la presidencia. Sí. Que siempre se ha señalado, o sea, el peligro del conflicto que representaba. Yo lo tomo eso como chisme. Pero a ver, les pregunto. Sí, era algo ya que se sabía, ¿no? La pugna. Incluso hay una lucha de los poderes internos que menciona ahí, ¿no? Yo lo que voy es, ¿qué papel va a jugar ahora el nuevo secretario de Hacienda? Pues si la idea de esos secretarios es precisamente hacerle ver al presidente o hablarle de cuáles son las cuestiones o hasta dónde te puede dar las finanzas, hablando en términos de lo que tenemos, ¿no? En finanzas públicas. Y si él está empecinado con sus proyectos, pues únicamente va a tener ahí gente que le diga que sí a todo. Sí, señor. Eso es lo preocupante, o sea, fíjate, y Arturo Herrera porque ya nadie va a poder cuestionar al presidente. Había metido un dato de duda sobre la construcción de Dos Bocas de este año, ¿no? Y posteriormente el presidente lo desdijo en las mañaneras. No, pues para eso lo usaban, porque el actual secretario salió en dos ocasiones, es decir, hay proyecto de que se vuelva la tenencia a nivel país, y lo segundo dijo, no, pues es que es muy factible que se cancele la refinería de Dos Bocas, lo cual fue desmentido, lo cual nos da la idea, bueno, ¿quién mandó a Herrera a que saliera el ruedo en esas dos? Porque fue en el Financial Times, ¿no? Allá en esas dos ocasiones. ¿Quién le dijo, y esto? No creo que se mande solo, o se mandara solo. ¿O era Ursúa o sí? Es que es un juego, este es un juego, pero sí yo tengo la sensación que López Obrador nos está calibrando. Nos está calando a todos, ¿Con qué finalidad, maestro? ¿Hasta dónde puede llegar con sus políticas? Con la austeridad. Con la austeridad, es decir, si no más pueden vivir con 10 pesos diarios, adelante. No, no chistan, adelante. Por eso es importante lo que mencionábamos aquí y en otras mesas, que más allá de colores, la clase política zacatecana, si no se deje o pugne por los proyectos que Zacatecas necesita. Hemos dicho lo de la autopista, lo de la presa, y también pues, el proyecto de desarrollo económico, ¿no? que pasa a Aguascalientes, pasa a San Luis, y Zacatecas no logra cuajar que todas las fuerzas políticas pues se unan y le digan, presidente, aquí está Morena, el PRI, todos con estos proyectos. ¿Cuál es el último ejemplo? La elección de gobernador en Baja California, que se pasó de 2 años a 5 años. Eso es otro tema. Ese es otro asunto muy bueno, donde vamos a hacer esto a ver para medir cómo reaccionan. Es que está así, cómo reaccionan. Por ahí estaba viendo un artículo que maneja pues como Baja California como el laboratorio de Morena, que están practicando precisamente eso, pero pues bueno, hoy precisamente escuchaba en tu colaboración, Juan, en el canal del CISART, sobre precisamente este fenómeno que se está dando en Baja California, ¿no? ¿Por qué no nos explicas, no solo a nosotros, sino a los que nos escuchan y a los que nos ven, constitucionalmente, cómo está este rollo, Juan? O sea, por ahí Porfirio Muñoz Ledo, otra lucidez de mi don Porfirio, le mando un saludazo, yo creo que sí está escuchando ahí, es un politicón, pero bueno, muestra lucidez a sus 80 y tantos años, de cómo debe de ser, cómo se debe de dirigir esto, ¿no? Pero ¿por qué no nos explicas, Juan, lo que más o menos mencionaste en tu colaboración? Salieron varios actores políticos, y muchos de ellos obviamente relacionados con la izquierda histórica, como Cuauhtémoc Cárdenas, como Muñoz Ledo, y varios actores, no solamente ahora sí que defendiendo una posición política o ideológica, sino defendiendo un tema constitucional. Y el de ellos era que las acciones realizadas por la legislatura local en Baja California pues repercutían en el orden constitucional y democrático. Y constitucionalmente el argumento de todos ellos es que a la hora de unirse en el pacto federal, pues te sometes a lo que nos dice la Constitución, principalmente en el artículo 40 y 41, donde dice, todos los estados son autónomos en cuanto a su régimen interior,
Es decir, tú puedes administrarte, crear las secretarías y las dependencias que tú ocupes necesarias para el desempeño de tus funciones, pero al momento de elegir necesitas adecuarte a lo que nos dice la Constitución, que es una elección libre, democrática y periódica. Es decir, que no tiene por qué extenderse o realizarse. Lo comentaba yo fuera del aire, que no hay ningún antecedente en el México institucional de que exista un periodo de mandato que se extienda. Y es bien clara la Constitución en cuanto a los periodos presidenciales. No puede existir ningún momento, es más, si no se llevan a cabo elecciones por conflictos internos, por conflictos sociales o como se den, el que termine su mandato en el tiempo señalado está expresamente constitucional, muy claro y muy definido. Dice, puede haber días menos. ¿Por qué? Porque se enfermó, porque dimitió, porque renunció, porque nada más, pero ni un solo día más en el puesto. Entonces, el argumento de todos los actores políticos, de la oposición, y yo creo que ahora sí de todas las voces, hasta del propio Morena, es pues que va en contra de la Constitución, y que sobre todo yo lo veo va en contra de la voluntad popular de los ciudadanos de Baja California. A un gobernante por 2 años. Fue el argumento, ¿no? Sí. Y el argumento de la J. Cole oposición dice, mi J. Cole ahí dice, mostrando pues, los ideas. es que la gente no quiere... es intrascendente. Es primero. intrascendente, exacto. Y la otra es que es un sentir de los ciudadanos de Baja California. Yo creo que al revés, ¿verdad? Es desatender la voluntad popular que se dio el pasado 2 de junio, donde sí ganaron democráticamente por 2 años. ¿Por qué poner en riesgo la estabilidad y el orden constitucional en una entidad federativa? Maestro. Sí, esto es una prueba que está poniendo para decir cómo se va a dar solución a esto. ¿Qué salidas? ¿Qué salidas? Obviamente, la salida más correcta y adecuada es su salida legal. Es decir, La Suprema Corte diga esto no procede. Yo creo que ahí va a terminar. Es decir, no procede. No creo que... yo no veo a la gente de Baja California saliendo a decir, quiero que se respeten los 2 años. Es que este tipo de... O los 5. Este tipo de política no mueve masas. Las masas no se mueven. Entonces, se están viendo, pero... Y un presidente que se deslinda dice, no, pues ahí fue ese asunto de ahí. Cuando él debe ser el primero decir, bueno, ¿qué les pasa? Sí, ¿Qué se les pasa? respete el orden Porque yo constitucional, juré ante la Constitución que se iba a respetar esos periodos. Porque si procediese eso, se haría un caos político En este país. Claro. Sí, es que sería en este país esto. Entonces, los que contiendan o por ejemplo, el actual, o un presidente municipal dice, ¿saben qué? Pues yo quiero estar 6 años. Vamos a hacer, ¿no? Pero y luego lo raro es que el cabildo se junte y diga, Simón, mi presidente. Pero lo raro en Baja California es que los que aprobaron eso fueron gente del PAN, todos. Sí. Y en minoría eran los de Morena, porque pues son pocos, todavía no asumen los nuevos diputados. Mire, maestro, y mira, Juan, yo creo que no veo tan descabellado al escuchar los argumentos de los diputados locales de Baja California. No era tan descabellado, incluso en alguna ocasión, varias ocasiones lo comentábamos, Juan, a veces es insuficiente. 2 años te sirven ni para sonarte la nariz, ¿no? O sea, no sirve es infuncional, pues. Sí. O sea, tiene sustento la petición, pues, de los Pero diputados locales. de las elecciones, Pero ¿no? pues bueno, transgrede, como bien lo decías en tu colaboración, Juan, y como lo decías afuera del aire, transgrede precisamente el pacto federal. La República y el orden constitucional y democrático. Pero tienes razón, y sucedió en Veracruz, hubo una gobernatura por 2 años, que No, por 1 año. por 1 año Por y medio, 1 año casi, y medio, ¿no? 1 año y medio, sí. y con un Ni para echarse un Ni siquiera para armar nada. no te da. Y al final de cuentas, pues la idea es que se amplíe, y los motivos es la concurrencia de las elecciones locales con las federales, como sucedió en el caso de Zacatecas. Se reduce 1 año, allá no había más que los 5 o 2 para tratar de empatarla. Hubo el antecedente del INE, del Tribunal Electoral, donde antes de que iniciara el proceso electoral se determinó, va a ser gobernatura de 2 años, todos los partidos políticos con sus representantes estuvieron de acuerdo, y ahora lo que genera no es el argumento, sino que ahora se presta
a temas de ineptitud primero, o no saben, o la otra, que es la más preocupante, la corrupción. La corrupción, La que corrupción maneja a que metieron todos, $1 millón. a todos los actores y a todos los diputados locales de todos los partidos, incluidos los de Morena. Y ahora resulta ya, todo el mundo los quiere expulsar, y con justa razón, y con justa razón. Y el elemento también, o la salida, yo coincido con el maestro, pues la salida va a tener que ser legal. Va a haber quien analice cómo se dieron estos movimientos. La ciudadanía no sale, pero sí salieron ya algunos organismos del Estado de Baja California, y había las dos opciones: que se iniciaran con los procedimientos jurídicos, como las controversias constitucionales o a través de algún partido político, y lo que ya se inició también por parte del gobernador, aún en funciones Con que el Vega, veto, ¿no? que es el derecho de veto. Bueno, pues es su derecho. A ver, vuélvanla a votar. Yo creo que hasta ahí puede quedar con el mismo derecho de veto, y se publica y ahí quedó. La otra es que la vuelvan a aprobar y la Suprema Corte le dé la invalidez. Y la otra, y la más crítica, que era la que funcionaba Muñoz Ledo, que La es una desaparición. facultad del Senado, que es la Que desaparición. sería de la los vía poderes. extrema. ¿Y ahí, Extrema. ¿Y ahí qué pasaría si, por ejemplo, de repente la Cámara dice hay desaparición de poderes en Baja California? ¿Qué pasaría ahí? Se me habla a todos los diputados suplentes de la actual legislatura para que tomen protesta y se vuelva a reformar. muy bien. Se desaparece el poder, pero el proceso jurídico sería que tomaran protesta los suplentes de los y lo vuelven a diputados. votar. Vamos. Y vuelven a votar lo mismo. Maestro. No, es que yo creo que cuando el INE definió 1 año y medio, 2 años, las relaciones de poder eran otras. Entonces llega AMLO a la presidencia, y esas relaciones cambian, Como buitres, y maestro. cambian las relaciones. Entonces lo que acordó el INE y los partidos políticos ya no es adecuado para estos tiempos políticos del actual gobierno. Dicen, no, ya no es adecuado, 1 año, no quiero otra dinámica, de tal forma que él está proponiendo que el INE se haga cargo de todas las elecciones del país y desaparezcan los organismos locales, lo cual es un grave error. Sí. Grave error, porque para hacer un proceso de elección se requiere también tener un instituto que conozca la región. La región, que exacto. conozca las regiones. Entonces solamente se va a volver el gran dictador, es decir, en procesos de elección. ¿Verdad? ¿Cómo se puede llevar a cabo? Es decir, ¿cómo se Venezuela va a del poder, Norte. cómo se va a poder llevar a cabo desde el centro todos los procesos? Es algo complicado. No, es una centralización impresionante, pero pues bueno, no nos queda nada más que agradecer, pues aquí muy interesantes los temas, sin duda, y agradecer acá a nuestros invitados, a Juan, gracias por venir, Gracias, al maestro gracias. Leopoldo, ojalá puedan venir otra vez, y pues bueno, nosotros entramos en un receso vacacional. Nos vamos 2 semanitas porque pues esto está muy cansado, ¿verdad, camarada? Sí, la cuarta transformación. La cuarta transformación, de agarrar aire. de agarrar aire, de recapacitar como el secretario Ursúa, a ver si nos vamos al TEC de Monterrey o a ver qué hacemos, ¿va? Pero pues bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, a todos los que nos ven y nos siguen por las plataformas en el periódico de la Jornada Zacatecas. Gracias, camarada. Es un politicón. Y ánimo con su Cruz Azul. Sí, suena bien. Sound Politicón. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.